Hola, buenos días, bienvenidos al canal de Datos y Soluciones. Hoy vamos a hablar sobre qué es un archivo plano. Es un tema importante ya que en el mundo de la transformación y análisis de datos, los archivos planos son una herramienta importante, algo que tenemos en todo momento presente y es una base de conocimiento que debe estar muy clara para poder realizar procesos de datos, de transformación. Un archivo plano, entonces, si hablamos a nivel académico, podemos decir que es un archivo informático que tiene texto, únicamente texto, que es legible por humanos. ¿Cómo se puede crear un archivo plano generalmente en este sistema operativo que es Windows? Vamos a nuevo, generamos un documento y vamos a ponerle archivo. Le di enter y estamos dentro del archivo. Un archivo plano entonces es un archivo que tiene información fácilmente ingresable desde un teclado, así como también legible por un humano. ¿Cuál es la diferencia con un archivo que no es un archivo plano? Por ejemplo, vamos a ir aquí, vamos a copiar este archivo, vamos a ponerlo aquí junto a este, es una imagen, y vamos a tratar de abrirlo con un editor de texto. Cuando abrimos un archivo que no es un archivo plano, vamos a tener información de este tipo, que es información binaria, ¿sí? Es información que no fue hecha para que un humano la entienda, sino para que un equipo de cómputo la interprete y la procese. Entonces ya tenemos, digamos, una referencia más o menos clara de qué es un archivo binario y qué es un archivo plano. Es importante también entender cómo se almacena esta información. Entonces vamos a abrir este archivo, vamos a guardar. Antes vamos a mirar las propiedades del archivo. Si ingresamos a las propiedades del archivo, vamos a ver que dice 0 bytes, ¿sí? Ahora vamos a agregar una sola letra, poner solamente la J, vamos a guardar el archivo y vamos a volver a ver las propiedades. Entonces vemos que ahora tiene un byte. Entonces cada carácter en la codificación normal de texto ocupa exactamente un byte. ¿Qué caracteres son disponibles o qué caracteres ocupan un byte? Los caracteres de el estándar internacional ASCII, que aquí lo tenemos para verlo. ¿Por qué es importante hablar de este estándar cuando se habla de archivos planos? Porque hay unos caracteres de control que son aplicables siempre sin importar el estado el estándar de codificación que tenga el archivo. Esto se refiere, por ejemplo, a los saltos de línea y a otro tipo de información. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, bueno, ya sabemos que esto se guarda como un byte. Vamos a borrar esta J, vamos a dar un enter y vamos a guardar. ¿Listo? Y ahora vamos a usar un archivo para explorar la información binaria del documento. Vamos a mirar aquí propiedades, vamos a tener una longitud de 2, muy bien. Y ahora vamos a abrir un programa que tenemos aquí para visualizar esta información. Lo abrimos, vamos a abrir el archivo plano que tenemos. Y acá lo abrimos a nivel binario, o sea, a nivel de bytes, qué información tiene. Inicialmente tenemos un 0D y un 0A. Esos son caracteres de control que, aunque no se ven, están ahí, que representan el enter y el salto de línea. Entonces en el 0D tenemos que es un retorno de carro. En Windows, sobre todo, siempre antes de un salto de línea, que un salto de línea es un enter, hay un carácter invisible que se llama un retorno de carro, que en este caso es el 0D, que es el carácter número 13 o el binario, este binario, 4 ceros, 2 1, 0 1. Entonces es importante, ¿por qué estamos hablando de esta información? Porque hay que tener en cuenta que hay caracteres de datos que son invisibles y que cumplen una función en el archivo plano de organizar información o de ciertas cosas que tienen un efecto sobre los datos, pero que no se pintan o que no son renderizados a nivel de texto. Por ejemplo, una tabulación, ¿sí? Que ustedes entran a un blog de notas, intentan tabular, vamos a tabular en esta primera línea,
y en la otra vamos a poner un espacio, ¿sí? Entonces aquí tenemos como un espacio grande que es una tabulación, y acá tenemos varios espacios pequeños. Entonces este carácter, aunque no se pinte, es un carácter que debe ser representado y almacenado, ¿sí? Eso entre otros muchos caracteres de control que tenemos. También hay unos caracteres que no son guardados, como por ejemplo suprimir, que más que un carácter es una tecla o una tecla, ¿cierto? Que lo que hace es borrar la posición donde se encuentra el cursor, y pueden haber otros que tampoco se almacenan, ¿sí? Entonces vamos a analizar, por ejemplo, esto que tenemos acá arriba. Entonces son todos los caracteres de control o caracteres no visibles. Luego tenemos los caracteres visibles o imprimibles, también se les dice, de la tabla ASCII. Por ejemplo, tenemos la K, vamos a trabajar con la K. Vamos a guardar aquí, vamos a borrar todo lo que tiene este archivo, solamente vamos a dejar una K mayúscula. Vamos a cerrar este editor para que nos deje guardar. Listo. Lo abrimos y vamos a encontrar 4B, que debe ser la K. Vamos a verificar. K, 4B, correcto. Y muchos 20, debe ser que se me fue algún carácter. Vamos a ver que es el carácter 20 en hexadecimal, ¿no? En hexadecimal el 20 es espacios. Parece que dejé al final, después de las Ks, dejé muchos espacios visibles. Vamos a borrarlas. Vamos a entrar aquí al editor, abrir. Efectivamente, ahí hay un montón de espacios, muchos espacios. Listo, guardamos y ahora abrimos de nuevo. Y ya solamente tengo mi 4B, que corresponde a este binario y que corresponde a esta K. A mi K, a esta K, correcto. Ahora tenemos, bueno, ya más o menos sabemos qué es un archivo plano, cómo se almacena. Ahora vamos a hablar sobre los caracteres especiales o caracteres Unicode. ¿A qué se refiere esto? Cuando nació la computación, se hicieron estos caracteres y con estos caracteres era suficiente para trabajar, pues en ese momento no se necesitaban más cosas. Luego aparecieron muchos otros estándares, aparecieron el ANSI, y el más usado actualmente, que es este conocido como UTF-8. UTF-8 tiene literalmente miles y miles de caracteres. Está hecho para soportar casi todos los lenguajes que existen, sino es que todos los lenguajes o formas de escritura humana que existen, así como también otros tipos de información, como símbolos de póker, símbolos geométricos, otros símbolos matemáticos, geométricos, estadísticos, letras griegas. O sea, esto extiende la capacidad del lenguaje ASCII y le permite a los computadores trabajar con una mayor cantidad de caracteres. Que es importante tener en cuenta que estos caracteres de mayor complejidad ya no se guardan en un solo bloquecito. Esto es un byte. Ya no se guardan en un byte porque no hay suficiente capacidad en un byte para almacenar toda esta combinación de bits que se necesita en este diccionario tan grande de símbolos que necesitamos. ¿Cómo se extiende esto? ¿Cómo se almacena esta información? Vamos a copiar esta acá. Sale control C. Ahí vamos a guardar. Lo tengo abierto aún. Listo, guardado. Vamos a abrirlo de nuevo. Y tenemos que estamos usando 2 bytes para almacenar ese carácter, ¿sí? Entonces, si vamos y miramos ese CF8F, debe corresponder exactamente al que acabamos de guardar en el archivo. Y pues así es, CF8F. ¿Todos los caracteres Unicode tienen 2 bytes? Pues no, porque eso depende de qué tan grande escojamos el carácter Unicode. Por ejemplo, aquí vamos a escoger uno ya como chino, creo que esto es chino o japonés. Entonces podemos ver que el UTF-8, que es el estándar del que estamos hablando en este momento, ¿sí? Hemos hablado del estándar ASCII y el estándar UTF-8. Hay otros estándares. Creo que entendiendo el UTF-8, pues se puede extrapolar el funcionamiento de los demás estándares.
Por eso solamente vamos a hablar de este. Entonces aquí tenemos 4 bytes. ¿Sí? Tenemos 4 bytes para almacenar estos caracteres que ya son mucho más complejos y pues que están al final del directorio de caracteres UTF-8 que tenemos aquí disponibles. Entonces, por ejemplo, vamos a guardar este carácter. Listo, vamos a abrirlo ahora. Y tenemos pues los 4 bytes que se tienen en este caso. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que un archivo plano no es necesariamente un archivo que está hecho con caracteres que nosotros entendamos o caracteres que sean familiares a nosotros. Pueden ser caracteres de esta cadena gigante de caracteres UTF-8 o pueden ser caracteres de otra codificación. Entonces es importante tener eso en cuenta. Hace falta otra cosita pequeña y es relacionado con decirle al sistema operativo de qué formato es el archivo que estoy enviando. Por defecto no se agregan. ¿Cómo se realiza este procedimiento? Se agregan al principio del archivo unos bytes de control que le dicen al sistema operativo: este archivo es de tal formato. Por ejemplo, para la codificación UTF-8 también podemos agregar algo que llamamos una marca de órdenes de bytes al principio del archivo. ¿Sí? También se conoce como el boom UTF-8. Básicamente es decirle al sistema o dejar la marca en el archivo que ese archivo está en X codificación. Vamos a agregar el boom UTF-8 a este archivo. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a cerrarlo, vamos a abrirlo, vamos a darle acá al archivo, guardar como archivo 2.txt, codificación UTF-8 con boom, guardar. Vamos a comparar los bytes, debe tener 2 bytes más que el otro. Este tiene 4, este tiene 7. Sí, correcto, sí, son 3 bytes del boom, no 2. Ahora si vamos y miramos aquí, abrimos el archivo 2, vamos a encontrar estos 3 caracteres, estos 3 bytes que corresponden a una marca que le indica al sistema operativo que este archivo tiene X codificación. ¿Por qué es importante esta información? Porque algunas veces cuando estamos haciendo procesos de integración, el cliente nos entrega archivos y viene, por ejemplo, con tildes en un estado incorrecto o no sabemos en qué formato viene la codificación para procesarlo. Es importante que en los procesos de integración exista una concertación de qué codificación se va a manejar en los archivos planos y que se le agregue la información de cabecera al archivo para que el procesamiento que se realiza de ese archivo sea lógico y más fácil de implementar según el sistema de integración que se esté usando. Con esto concluiríamos el video sobre qué es un archivo plano. Muchas gracias y los esperamos pronto.